Hola chicos, en este video vamos a hablar sobre las asíntotas de una función. Antes de meternos en la parte práctica y comenzar a hablar de los ejemplos concretos y de cómo es que se calculan las diferentes asíntotas, me gustaría que recordemos la noción quizás más básica, aunque no sea tan precisa, de lo que significa una asíntota, porque nosotros en otros temas anteriores ya estuvimos nombrándolas e inclusive graficándolas, ¿sí? Una asíntota para nosotros es una recta imaginaria que solemos graficar con líneas punteadas y lo que hace es cambiar o definir un poco el comportamiento de la gráfica de una función, generando como una especie de imán entre la recta y la gráfica, ¿sí? Vemos que a medida que una gráfica se acerca cada vez más a la asíntota se va como pegando hacia ella, pero no la llega a tocar, ¿sí? Bueno, dicho esto, ahora sí vamos a meternos en la parte práctica y en las diferentes asíntotas que podemos encontrar. En el dibujo que les estoy mostrando en pantalla podemos ver que no todas las asíntotas son iguales, sino que pueden estar ubicadas de manera vertical, horizontal u oblicua. También les dije que nosotros, por motivos de tiempo, vamos a calcular solamente las verticales y las horizontales, si bien en este apunte está expresado cómo se calculan las oblicuas, que es de una manera muy parecida, pero las que yo considero de más utilidad son las verticales y las horizontales. ¿Para qué es que buscamos asíntotas? Bueno, las asíntotas, el conocerlas, nos va a permitir construir gráficas aproximadas de una función sin la necesidad de realizar tabla de valores, por ejemplo, ¿sí? Así que bueno, son de mucha, pero mucha utilidad y siempre que vayamos a construir gráficas, una de las preguntas que nos tenemos que hacer, más si la gráfica es una función racional, esto ustedes ya lo saben de quinto, es cuáles son sus asíntotas, ¿sí? Algo que me parece importante de destacar es que una función puede tener una asíntota, dos o más, o también puede no tener ninguna, ¿sí? No es obligatorio que una función tenga una asíntota, pero en caso de que sí la tenga, es importante que, bueno, la calculemos. Bien, ahora sí vamos a ver cómo se calcula cada una de las asíntotas. Nosotros estamos viendo este tema dentro de lo que es las aplicaciones de límites, ¿sí? Así que bueno, esa va a ser nuestra herramienta principal para calcular las asíntotas de una función. Arrancamos con la vertical. Bueno, la vertical lo que tenemos que hacer primero es buscar el número sospechoso de ser asíntota, que yo en el cuadrito lo llamé número A. Ahora vamos a ver cómo llegamos a este número. Y lo que tiene que pasar para que ese número A sí sea asíntota es que el límite tienda al infinito. Si pasa eso, x igual a A es considerado asíntota de la función, ¿sí? En el ejemplo se va a entender un poquito mejor. En el caso de las horizontales, directamente ya sé qué límite tengo que calcular y siempre va a ser el límite cuando x tiende al infinito. Recordemos que en el infinito está encerrado el infinito positivo y negativo y por lo tanto en ocasiones vamos a tener que diferenciarlos y calcularlos por separado y ver si coinciden estos, ¿sí? ¿Qué tiene que pasar cuando yo calculo el límite cuando x tiende al infinito? Bueno, que me dé un valor numérico, que yo decidí llamarlo en el recuadro número b. Si me da un número, quiere decir que la gráfica, al tender al más infinito o al menos infinito, es decir, si me voy muy para la derecha o muy para la izquierda, se va a pegar a este número y por lo tanto y igual a b va a ser una asíntota horizontal, ¿sí? Si me diera cualquier otro resultado que no es un número, por ejemplo, no sé, infinito o que el límite no existe, bueno, en este caso no va a haber asíntota, ¿sí? Y como dije, la oblicua la vamos a saltear, pero en el recuadro pueden ver, y en el ejemplo también, porque más abajo en el apunte está resuelto este ejemplo, está calculada la asíntota oblicua de esta función también, ¿sí? Vamos entonces a ver del ejemplo de f de x igual a x al cuadrado más 2 sobre x menos 2, cómo calculamos principalmente las horizontales y verticales si es que las tienen. Bueno, comenzamos con las horizontales y como dije antes ya sabemos que, según el cuadro que vimos, el límite que vamos a necesitar resolver es el límite cuando x tiende al infinito, pero bueno, como esta es una demostración de cómo se calcula la asíntota, yo sí los hice por separado. X tendiendo a más infinito por un lado, X tendiendo a menos infinito por el otro lado. ¿De qué manera yo me puse a resolver estos límites? Bueno, de la manera que ya conocemos. Fíjense que
si ustedes intentan resolver estos límites, van a llegar a una indeterminación infinito sobre infinito. Eso tiene que estar expresado en el ejercicio, en la evaluación, en lo que ustedes tengan que entregar con respecto a este tema. Y finalmente salvamos la indeterminación como nosotros ya lo vimos anteriormente, dividiendo toda la función por la x con mayor exponente y demás. Y lo que obtengo es que por un lado me da más infinito y por el otro me da menos infinito, ¿sí? Eso quiere decir que el límite en general no va a existir y por lo tanto, al no existir este límite, obtuve nada que ver a un número porque ni siquiera existe este límite, entonces no va a haber asíntotas horizontales. ¿Qué tenía que obtener yo para que sí haya una asíntota horizontal? Un número, ¿sí? Muchas veces lo que suele pasar es que al tener que calcular el límite al más infinito y al menos infinito, los hacemos una vez sola y lo que aclaramos debajo es que si hiciéramos el límite tendiéndonos al menos infinito, sería igual al que resolvimos recién, como para ahorrarnos escribir 2 veces el procedimiento. En los ejercicios que hicimos en clase, muchas veces utilizamos esa manera de resolver. Vamos ahora a la asíntota vertical. Lo primero que tenemos que hacer es descubrir el límite cuando x tiende a qué valor vamos a tener que resolver. Para descubrir ese valor, esa asíntota sospechosa, ese número que es susceptible de ser asíntota, donde se va a interrumpir la gráfica, lo que tenemos que hacer en las funciones racionales es mirar nuestro denominador, ¿sí? Porque de este denominador vamos a sacar a la asíntota, como dije recién, sospechosa, ¿sí? Bueno, lo que hacíamos nosotros en clase, en la pizarra, que era decir, x menos 2, que es nuestro denominador, tiene que ser distinto de 0. Ahí vamos a llegar a la conclusión de que x tiene que ser distinto a 2 porque si vale 2, hay una interrupción en la gráfica. En ese momento la imagen no va a existir porque sabemos que el denominador no puede ser 0, ¿sí? Por la regla matemática que ya conocemos. Entonces, esa va a ser nuestra asíntota sospechosa. Un paréntesis es lo siguiente. Cuando yo hago este paso, puedo llegar a encontrar dos números, ¿sí? Habíamos visto, por ejemplo, cuando aparecían raíces cuadradas, donde considerábamos las dos soluciones en varios ejercicios que hicimos en clase, o también puede pasar que no obtenga ninguna y de esa manera me ahorro de hacer el límite, no hay ninguna asíntota sospechosa y ahí termina la averiguación de la asíntota vertical, ¿sí? Así que a despejar muy bien, si bien es un paso muy simple, no se equivoquen en esos detalles, ¿sí? Bueno, acá tenemos el límite cuando x tiende a 2. Muchas veces también lo que hacíamos era hacerlo por derecha y por izquierda, pero en este caso no va a hacer falta, así que resolviendo, reemplazando simplemente la x, llegamos a que realmente da infinito y por lo tanto va a haber asíntota vertical y esa asíntota vertical va a ser x igual a 2. ¿Qué pasaría si yo quiero calcular los límites laterales en lugar de uno solo? Voy a obtener en uno de los laterales más infinito, en el otro menos infinito, pero recuerden que según el cuadro que nosotros vimos necesitamos que nos dé infinito sin importar mucho el signo de este resultado para el límite, ¿sí? Así que en este caso optamos por hacer un único límite que abarque a los dos laterales. Bueno chicos, acá termina la explicación, analizamos este ejemplo que estaba en el apunte y nos encontramos en los próximos videos.